No, yo no lo escucho. Ahora sí me escuchan. Sí, ahora ya. Perfecto, gracias. Sí, buenos días. Buenos días. Que al parecer era mi tablet la que no me dejaba. Bueno, buenos días, vamos a comenzar. El tema de esta semana sigue estando ligado al pasado compuesto. Es pues más sencillo que el pasado compuesto en sí, solo se refiere a la negación. Déjenme abrir el aula virtual rapidito. Listo. La estructura de la negación en el pasado compuesto. Bueno, hay varios modos de ver la negación. De hecho, existen varios de realizar una. En español hay palabras que ya por sí mismas establecen el hecho de que algo esté negado sin necesidad de decir no. Entre ellas el jamás, el nunca, por ejemplo. eh, el ningún, ninguno, ninguna, ningunos, ningunas, que también establece la ausencia de algo. Pero en el pasado compuesto se vuelve todavía más sencillo. Utilizamos ne y utilizamos pa, la negación simple. Déjenme proyectarles nuevamente mi tablet. Voy a desactivar mi cámara porque entre las dos cosas sí que tengo un cable, en una de esas la voy a regar. Permítanme. Ahí está. Y nada más se queda mi tablet. Ok, comencemos con la negación simple. La negación simple se forma con ne y con pa. Un ejemplo de negación simple es, por ejemplo, j'aime, me gusta. La negación nos dice que entre ne y pa, o sea, aquí, va un verbo, porque lo que se niega siempre es la acción. Por ejemplo, decir me gusta, decimos no me gusta. Lo que negamos es el hecho de gustar, en este caso gustarme. Para no hacerlo tan complicado, puesto que en español gustar normalmente lo utilizamos como un pronominal, vamos a poner solamente yo como. Para negar decimos yo no como. Y solo negamos al verbo, negamos al hecho de comer. Podemos decir yo como un sándwich. Yo no como un sándwich. Nunca estamos negando al sándwich, ni el hecho de que sea uno. Solo negamos la acción de comer. Ahora, en español, solamente utilizamos no. En francés es como si de algún modo lo encerraran entre comillas.
¿no? ¿Por qué digo de este modo? Porque lleva ne y pa, lleva dos partes. En español solo lleva una. Pero decir yo como en francés es je mange. Y para decir yo no como, je ne mange pas. Se encierra el verbo entre ne y pas. Y eso hace una negación. Se dan cuenta de que nada se modifica. Lo único que se hace es encerrar el verbo entre ne y pas. Y ya. Esto es presente. Sin embargo, la negación se lleva a cabo del mismo modo en cualquier tiempo. Por ejemplo, una frase en... Perdón, voy a cambiar color. En futuro. Je parlerai. Yo hablaré. ¿Cómo digo yo no hablaré? Pues lo único que hay que hacer es poner entre el verbo ne parlerai pas. O sea, lo mismo de arriba. Encerrar hablaré entre ne y pas. Y en lugar de decir yo hablaré, dice yo no hablaré. Y esto ya es futuro. Otro tiempo más imperfecto. J'ai, no sé, j'ai cuisiné. Yo cocinaba. Je ne cuisiné. Ah, perdón, pensé que estaba escribiendo el pasado. Cuisiné. Pas. Y esto ya es tiempo imperfecto. En este tiempo imperfecto encerramos nuevamente cuisiné entre ne y pas. Y eso hace que sea pasado. Mil disculpas por el ruido, pero es que es mi mascota que quiere salir. Entonces, je ne parlerai pas, je ne cuisiné pas. Eso es la negación. Y aplicada al pasado compuesto, se vuelve un poco complicada en los pronominales, pero en realidad sigue siendo la misma estructura. Entonces, el ejercicio de esta semana, por ejemplo, se trata de convertir frases afirmativas en pasado compuesto a frases negativas. Una frase afirmativa en pasado compuesto puede ser je suis né en 1981. Je suis né en 1981. Yo nací en 1981. Les decía que ne y pa van a encerrar al verbo y que van a negar la acción. En este caso tenemos dos verbos. Tenemos este, que es un verbo auxiliar, y este, que es un verbo en participio pasado. Cuando negamos esto en español, decimos, bueno, en la frase afirmativa sería yo he nacido en 1981. Para negarlo, no decimos esto, no decimos yo he no nacido en 1981, sino que lo que negamos es el hecho de haber. Decimos yo no he nacido en 1981.
¿Esto qué quiere decir? Que vamos a negar el auxiliar. Va a ser la misma cosa en francés. Entonces, en francés quedaría je ne suis, yo no he, y cerramos la negación. Je ne suis pas né en 1981. O sea, en resumidas cuentas, el lugar de la negación comienza justo después del pronombre. Está el pronombre. Luego sigue la primera parte de la negación. Luego viene el verbo. Y luego la segunda parte de la negación. O sea que vamos a acabar encerrando siempre, siempre lo que está justo después del pronombre. O sea, el verbo. Sea que funcione como un auxiliar o como un verbo normal, siempre vamos a acabar negando lo que está justo después del pronombre personal. Este es el caso más sencillo. O sea, vamos a poner otros casos más. Ese fue con être. Vamos a poner uno con être y uno con avoir. Elle est tombée. Ella ha caído. Y otro sería il a marché. Él ha caminado. La negación entonces les decía queda. Perdón, aquí me falta una E. Así. Él n'est pas tombé. Ella no ha caído. Recuerden que en la negación, si el verbo comienza con vocal o con H, el ne se contrae y se convierte en N apóstrofe. Elle n'est pas tombé. Y del otro lado, il n'a pas marché. Ne y pas. Entonces es la misma cosa cuando utilizamos el auxiliar être que el auxiliar avoir. La negación lleva al mismo lugar. Justo después del pronombre comienza el ne, encerramos el auxiliar, ponemos pas y luego el resto de la oración. Siempre va a ser así para la negación, tan sencillo como eso. La parte complicada que puede haber en la negación en el pasado compuesto es cuando hablamos de verbos pronominales. Los verbos pronominales, como saben, son los verbos que en español terminan en se, por ejemplo, levantarse, vestirse, bañarse, y que en la conjugación se convierten en algo que ya tiene otra cosa que se llama pronombre nominal. O sea, yo me levanto, tú te levantas, él se levanta, nosotros nos levantamos, etc. Entonces, una frase en pasado compuesto utilizando un verbo pronominal tendrá siempre que ser conjugada. Perdón, voy a bajar esto. Siempre tendrá que ser conjugada con être, porque être se utiliza como auxiliar para todos los verbos pronominales. Entonces, todos los verbos pronominales se van a conjugar con être. Lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Un verbo pronominal, por ejemplo, yo me he levantado. Je me suis levé. Yo me he levantado. En español, yo me he levantado. Para la negación,
En español decimos, yo no me he levantado. Aquí volvemos a lo mismo. Lo que negamos ahora es me he. No negamos esto. Negamos el hecho de, perdón por la redundancia, negamos el hecho de haberlo hecho. Yo no me he levantado. Lo que estamos negando es el haberme levantado. En francés va a ser otra vez lo mismo. Cuando se trate de un verbo pronominal que está constituido siempre de dos partes, en este caso, levantarme sería me levé. Las dos partes de este verbo pronominal son el me y el levantar. En francés, para la negación en pasado compuesto, vamos entonces a negar el hecho de me he, el hecho de haberme. Entonces sería je y luego ponemos ne. Lo que les decía, justo después del pronombre hay ne. Igual que arriba en los ejemplos. Justo después del pronombre, ne. Después del pronombre, ne. Y en todos los ejemplos se van a dar cuenta de que después del pronombre está el ne. Siempre, siempre. Aquí no rompe la regla. Lo único que va a cambiar aquí es a dónde se cierra la negación. Decimos je ne me suis. Si se trata de un pronominal, hay que poner las dos partes. Je ne me suis pas levé. Yo no me he levantado. Lo que encerramos es el auxiliar y la otra parte del verbo, la parte que representa el pronominal, el pronombre nominal. Je ne me suis pas levé. Y así será siempre, 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 siempre. Por ejemplo, él se réveillé à 7 heures. Ella se ha despertado a las 7. La negación sería él ne, luego se pas réveillé à 7 heures. Ella no se ha levantado. Ella no se ha levantado. Perdón, ella no se ha despertado a las 7. Y esa es la negación en pasado compuesto. No hay tanto dificultad, pero no sé si tienen dudas con respecto a esto. No, yo no. Todo bien. Creo que está bastante facilito. Otra vez voy a pasar a proyectar la pantalla de mi computadora. Quito la tablet. Ok. Profe, una pregunta, buenos días. Dígame. Sí, bueno, sí he escuchado la clase, pero aquí en mi pantalla no se ve apuntes ni nada. Es mi conexión. Tal vez sí sea su conexión. No, O no sé si, José, si a ti sí te aparecía.
Aparece uno, Sí, a como mí sí me aparecía el apunte. Bueno, lo que iba explicando en su tableta sí me aparecía. Entonces debe ser su conexión. Gracias, José. Debe ser su Sí. conexión, Katia. Ok, gracias. Pero de todos modos, ahorita les pasaré el videito y les paso mi apunte, si gusta, también. Para que tengan ambas cosas. Ahorita estoy proyectando nada más la partecita del aula virtual para mostrarles el formulario. El formulario solamente se trata en esta semana de convertir frases afirmativas a frases negativas. Sigue la misma lógica que les enseñé. Por ejemplo, voy a tomar la 5, que es una pregunta. Aún en la interrogación sigue siendo lo mismo. Siempre que se trate de una oración afirmativa, por ejemplo, dice vous êtes sortis ensemble. Para convertir la negación, lo único que tenemos que hacer es vous, n apóstrofe, porque comienza el auxiliar con una vocal. Vous n'êtes pas, lo encerramos y reescribimos lo que estaba aquí, lo copiamos tal como está. Y ya, en lugar de decir ustedes salieron juntos, dice ustedes no salieron juntos y ya. Esa será la tarea de esta semana. Entonces, la negación simple, sinceramente es muy simple, son 10 oraciones, hay que agregarle 2 palabras a cada una de estas. Es copiar la frase, darle control C, ponerla acá y ponerle el ne y el pa en el lugar que corresponde. Y con eso termina. Entonces, no sé si tienen alguna duda más con respecto a otro tema o con respecto a esto. Yo no, todo claro. Perfecto. No, claro. Bueno, nada más, bueno, ahorita en la tarea de esta semana va a ser, van a hacer preguntas también con negación. Solamente había una. Ok. Sí. Okay. Y de hecho es lo mismo. No cambia el hecho de que sea una pregunta, de que sea una orden. Cualquier oración, para convertirla a negativa, solamente hay que ponerle ne después del pronombre, luego va el verbo y se cierra con pa. Y listo. Ok, gracias. Por nada. Y bueno, será así de breve en esta ocasión. Entonces, para empezar voy a dejar de grabar acá.